Hola a todos, Hola a todos, vamos a hablar de este spoiler para la serie Kill Poison Love. Esta parte va a tratar sobre el accidente automovilístico que va a sufrir Pag. El coche continuó a velocidad constante hacia el aeropuerto. Pag sabía qué velocidad debía conducir, ya que no había dormido bien y había dejado de llorar durante la semana pasada, y muchas noches se despertaba llorando. La luz roja hizo que Pag mirara por la ventana. Ver a una pareja caminando felizmente por la acera le hizo sonreír. Tocó el colgante en forma de corazón que llevaba en el cuello, sintiéndose abrumada, amorosa y ansiosa al mismo tiempo. ¿Por qué teníamos que separarnos? Las lágrimas que pensó que había reprimido, o que eran lo suficientemente fuertes como para detenerla, comenzaron a fluir nuevamente. El dolor en su corazón aumentó, los latidos de su corazón se aceleraron dolorosamente. Pero la luz verde lo obligó a pisar el acelerador, incluso con el sudor cubriendo su rostro. El dolor de los rápidos latidos de su corazón era insoportable, como si su corazón fuera a destrozarse. Bren. Su conciencia luchando contra el dolor comenzó a desvanecerse. No escuchó el sonido a todo volumen a su alrededor. El coche aceleró y el conductor quedó inconsciente al volante. A pesar de todo, y no recuperó el control. El sonido de los autos chocando era aterrador, con un auto volcándose. El coche volcado pertenecía a Pag. Se produjo el caos en el camino hacia el aeropuerto. El grave accidente hizo que todos se preguntaran si la persona que estaba adentro sobreviviría, dado el estado del coche. Un accidente automovilístico en la carretera. El informe de la radio hizo que la doctora Pren lo apagara cuando su auto se detuvo en el camino de entrada. La doctora Pren no le sonrió a la empleada como de costumbre. Solo preguntó por sus padres, que la llamaron. Sus pasos hacia la sala se detuvieron cuando vio no solo a sus padres, sino también a los padres de ese hombre sonriéndole. ¿Qué harán mis padres? Adelante, Pren. Krieg, ve a buscarla. Sí, tío. La doctora Pren no le sonrió al hombre, solo mostró una expresión neutral. Ahora entendía por qué sus padres la querían allí ahora. Planeaban arrinconarla para que aceptara nuevamente a ese hombre delante de los mayores. La conversación no fue grabada por la doctora. Ella mantuvo una cara neutral sin importarle la discusión, a pesar de los ojos suplicantes de su madre pidiéndole que aceptara el matrimonio que su padre quería. No fue solo una sugerencia para reunirse. Sus padres estaban arreglando su compromiso. Pero el teléfono la distrajo de su inminente negativa. La llamada de la doctora Lada puede ser urgente, ya que se había tomado el día libre. Oye, Lada. Se sintió entumecida e incapaz de reaccionar. Solo parpadeaba ante las palabras de su amiga. No supo cuándo dejó caer el teléfono. Las voces que la llamaban no importaban. Sus lágrimas corrieron, sorprendida por la noticia. Bren, el coche de Pag se ha chocado. Está en el hospital y están tratando de salvarla. Solo escuchó eso de la doctora Lada y su corazón se hundió ante la noticia del accidente de su ser querido. Se suponía que hoy sería otro día. Pag debería estar volando. ¿Por qué había sucedido eso? Bren, estamos discutiendo tu compromiso. No me voy a comprometer, no habrá ceremonia, dijo. E inmediatamente las lágrimas corrieron por ambas mejillas. Vio el rostro de sorpresa de su madre, pero el rostro de su padre estaba claramente lleno de ira. Bren, ¿a dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo. No puedo comprometerme como desean, porque mi novia me está esperando. Bren, lo siento, tío. Ya tengo una novia, y mi novia es una mujer. Ya no me importa lo enojados que sean ustedes. Ya sé que mi corazón ahora le pertenece a otra persona. Ella salió corriendo rápidamente hacia el hospital, rezando para que no le pase nada a su amor. El viaje al hospital fue rápido, pero a la doctora Pren aún le pareció muy lento. Cuando llegó, casi corrió directamente al quirófano después de preguntarle a la enfermera que ella estaba esperando. Deseó que todo lo que estaba sucediendo fuera solo una pesadilla, pero las personas afuera del quirófano dejaron en claro que la dolorosa realidad realmente estaba sucediendo. No pudo decir nada más que llamar a los padres de su querida Pag, quienes lloraban con los ojos rojos. Sus manos estaban casi sin fuerza cuando las manos temblorosas de su madre la abrazaron. Bren, ¿dónde estabas? Ella te estaba esperando. Pag, siente dolor. Las palabras de la mujer que la abrazaba hicieron que la doctora Pren, que intentaba no llorar, se desplomara en sollozos incontrolables. Es más doloroso cuando sabes que no puedes ayudar a quien amas. ¿Por qué estudié medicina si no puedo salvar a Pag? No tuvo fuerzas para hacer nada excepto pedirle a la madre de su novia que la soltara antes de caminar hacia su amiga cercana, que estaba esperando con el rostro tenso. Lada, ¿cómo está Pag? Se secó las lágrimas sabiendo que no debía mostrar debilidad. Necesitaba ser fuerte para ayudar a su novia. El equipo médico está haciendo lo mejor que puede.
La doctora Cita y el doctor Tan también están allí. La movilización del equipo médico e incluso la petición de médicos especialistas de otros hospitales indicaron que se trataba de una lesión muy grave. Park tiene problemas cardíacos, ¿verdad? Apenas podía encontrar la voz cuando escuchó el nombre de uno de los doctores que atendía a su novia. La doctora Cita era una cardióloga altamente calificada. Sí, su corazón ya se paró 2 veces. Escuchar lo que dijo su amiga cercana fue como caer en un profundo abismo sin salida. Lada, prepárate, Pre. No, necesito ver a Park. Déjame ir, Lada. Déjame ver a Park, por favor. Los gritos desgarradores de la doctora Pre hicieron que la doctora Lada, que la sostenía, se diera la vuelta para ocultar sus propias lágrimas, mientras su querida amiga estaba experimentando una pérdida insoportable. Más que cancelar la boda, más que decidir separarse de Park, esta vez fue una pérdida que nadie quería que sucediera. Las puertas del quirófano se abrieron y aparecieron rostros familiares vestidos con batas verdes, lo que provocó que la doctora Lada y la doctora Pre corrieran hacia allí inmediatamente. Dan, doctora Cita, la voz débil de la doctora Pre, lista para colapsar en cualquier momento, hizo que el doctor Tan se diera la vuelta antes de tocar el brazo de la doctora para darle la noticia de romperle el corazón. Bren, escúchame, el estado de la paciente es muy grave. Combinado con los latidos cardíacos irregulares, intentamos traer al paciente de regreso, pero el paciente ya no pudo luchar. El paciente falleció, Bren. No, no es cierto. Están todos mintiendo. Voy a ver a Pac, suéltame, por favor. Quiero verla. Bren, no hagas esto. Estoy aquí, Pac. ¿Puedes oírme? Por favor, regresa a mí. A pesar de la conmoción, ya no le importaba nada más. El dolor era insoportable, porque la doctora Bren ya no podía soportarlo. No podía soportar lo que estaba sucediendo. Todo se volvió borroso para ella. Su corazón no podía soportar esa pérdida. Su amor se había ido muy lejos, tan lejos que no podía llegar. Pac, la mujer que siempre le irritaba, se había ido. ¿Cómo continuaría viviendo la doctora Bren de ahora en adelante? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Aún no puedo creer esta parte del libro. ¿Pac falleció? Realmente no lo sé. Así que nos vemos en el próximo video para continuar. Y ahí veremos qué es lo que realmente ha pasado. ¿Por qué dicen que Pac falleció? O sea, no creo que haya fallecido, es ilógico. Eso terminaría con un final muy triste y no sería lógico. Nosotros queremos felicidad para la doctora Pre y Pac. Y en el próximo video voy a continuar con estos spoilers. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.